antes, vamos a continuar con el avance. Hemos visto las instrucciones call y read para poder llamar a una subrutina, una función y regresar el resultado. Hemos visto el paso de parámetros a la subrutina, a las funciones, sea por valor, sea por referencia. Y estamos viendo cómo interactuar ahora con los dispositivos estándar de input-output, es decir, la pantalla y el teclado. Y eso lo estamos haciendo mediante el uso de las funciones de la librería estándar del lenguaje C. La primera función que estamos viendo es la función printf, que me permite entonces interactuar con la consola para mostrar entonces cualquier mensaje, cualquier resultado. Entonces vamos a repasar, si es que hubiera algunas dudas, muy rápidamente lo que ya vimos. Si tuvieran preguntas, ok. Bien. Bueno, empezamos viendo el programa Hola Mundo en lenguaje de programación C. Muy sencillo, esta es la función, entre paréntesis recibe en este caso un solo parámetro, que es la cadena que va a desplegar. Okay. Luego este mismo programa lo hemos escrito en Assembler. Muy sencillo, prácticamente son dos instrucciones. Definimos en el segmento, en la sección .data, el mensaje que queremos desplegar, ¿sí? Igual que en C, igual que en los lenguajes de alto nivel, entre comillas, lo que queremos mostrar. Ok. Luego, lo que en C tenemos esta secuencia de escape. Ok, significa salto de línea. En realidad eso es un carácter de control, ¿sí? Que es el line fit, cuyo valor es 10. Lo podemos ver en la tabla ASCII. Aquí está la tabla ASCII. ¿Se acuerdan que los primeros 32 caracteres son caracteres de control no imprimibles? Y acá está, señores, el line fit. Line fit, LF. Okay. Su valor, como ven ustedes acá, en decimal es 10. Bueno, en hexa es obviamente A o en binario. Entonces, este es el salto de línea. Bien. Ok, entonces le estamos diciendo, antes de mostrar hola mundo, sálteme una línea, muéstreme el mensaje, salte otra línea y no se olviden siempre, ¿sí?, de finalizar siempre las cadenas de caracteres, los strings, con el carácter centinela 0, que es el null, que es este de acá, obviamente, es el primer carácter de la tabla ASCII. Ahí está null. Obviamente su valor es 0. Ok. Bien. ¿Y qué más? Bueno, entonces muy sencillo. Como ven ustedes, un solo paso de parámetros. Y acá está el paso de parámetros. ¿Sí? Por referencia. Y tenemos, obviamente, printf se acoge a las convenciones, ¿sí?, de la AVI de Microsoft. El primer parámetro, en este caso el único, hay que pasárselo al registro RC. Y es lo que hemos hecho.
y luego llamamos a la subrutina a la función printf. Ok. No se olviden que como printf no está escrito en este programa, hay que decirle que es externo al mismo, porque si no, obviamente, al ensamblar, les va a generar un error porque no encuentra entonces la subrutina. Y luego no se olviden que hay que, antes de llamar a la función, hay que reservarle espacio para 4 argumentos de 64 bits cada uno en el stack. Lo hacemos modificando el puntero, le restamos 20 en hexa, o sea, 32 bytes. 8 por 4, 32, ok. Y no olvidemos de balancear a la salida el stack, si no podemos tener un problema que el programa no finaliza. Si acá le hemos restado, acá le hemos sumado. ¿Alguna pregunta, dudas? Fácil, ¿no? Ok. Bien, vamos a ver entonces. Ok, vamos a ver entonces ahora, señores, lo siguiente. Esto lo borramos. Bien, ¿cómo? Ok. Luego dijimos cómo podemos mostrar en la consola algún valor, obviamente de un tipo de dato entero, puede ser sin signo o con signo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la variable A que tiene este valor a nivel de 64. Entonces, ¿cómo podemos mostrar un valor cualquiera? O este valor podría estar en un registro también. Entonces, muy sencillo. En C, printf, fíjense que hay dos parámetros. ¿Sí? Dos parámetros. El valor de la variable A. Ese es un parámetro. Obviamente, printf debe saber qué es lo que va a mostrar. Le estamos diciendo que me muestre el valor de la variable. Y luego, printf tiene un formato de impresión. Significa que printf no puede mostrar este valor en diferentes sistemas numéricos. Por ejemplo, en este caso, le estoy diciendo que me lo muestre en decimal. Esa D justamente viene de decimal. ¿Okay? Y este LL significa lo. Bueno, esos señores lo encuentran en cualquier manual de lenguaje C. Eso no es assembly. Por ejemplo, acá, porcentaje de si quiero mostrar un entero, flotante, un flotante doble, un carácter, etcétera, etcétera. Tienen una lista ustedes de. Obviamente no vamos a ver todos los formatos, ¿de acuerdo? Bueno, el más usual generalmente es mostrar en decimal o en hexa, ¿no? Ok, entonces fíjense, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Colocamos, por ejemplo, un mensaje. Igual, el número en hexadecimal es. Okay, 2 puntos. Acá ponemos el formato. Sí, bueno, tendría que ser el mismo de este. ¿De acuerdo?
Entonces salto una línea, despliegueme este mensaje y acá me va a mostrar este valor. Fíjense que son dos pasos de parámetros, el mensaje y el valor de la variable A. ¿Ok? Bien, entonces acá lo tenemos. Cuidado el orden de izquierda a derecha. ¿Ok? De izquierda a derecha. Primero, el primer parámetro en RCX, el segundo en RDX y acá lo tenemos. El primer parámetro, que RCX y el segundo en RD. Fíjense que acá tenemos que pasárselo por valor. Entonces, llamamos, bueno, y siempre hay que reservar, sí, ese espacio. Si ejecutamos entonces lo vemos. Ya, lo vamos a ejecutar entonces. Ya, el programa se llama printf entero. Ya está, señores. El número en X es, me muestra el mensaje, es, y a continuación le estoy diciendo que me lo muestre en hexadecimal. Si acá le ponemos una D, hemos dicho que me lo va a mostrar en decimal, ¿no? Entonces lo ensamblamos y enlazamos de nuevo para crear el ejecutable. Listo, ya lo tenemos. Y ya está. Fíjense que hay un salto de línea antes con este 10, este line fit, y al finalizar tenemos otro salto de línea. Y en este caso me lo está mostrando obviamente en decimal, esto es obviamente en complemento 2, negativo, acá me pone negativo, bueno, esto mismo de acá. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Está claro, fácil? Bueno, entonces seguimos. Bien, ahora veamos este programita y de paso repasamos. Bien, vamos a hacer el siguiente programa. Bueno, en realidad ya lo habíamos hecho parte. Vamos a definir dos variables, A y B, a nivel de quad, 10 y 20. Una variable C, no inicializada, donde vamos a almacenar la suma de A más B. ¿En qué consiste el programa? El programa va a pasar estos dos argumentos, ¿sí?, a una subrutina que la vamos a llamar sumar. ¿Okay? El paso de parámetros va a ser por valor. ¿Okay? Y al final que me despliegue el resultado de la suma. Ya sabemos mostrar, ¿no es cierto?, un valor. Entonces veámoslo como lo haríamos en un programa. Lo que tendría que mostrarme sería esto. La suma es, a ver, lo vamos a poner en decimal. Primero. Listo. Entonces lo ensamblamos de nuevo. Okay.
Ahí está, señores. Y esto está mal. Le voy a sacar ese. Habíamos antepuesto esto de acá para que me lo muestre en Excel. En el caso, simplemente que me lo muestre en decimal. Okay, listo. Ahí está. La suma es 30. ¿Okay? Si ustedes le ponen un 10 acá adelante, un line fit, entonces acá va a saltar una línea. Ahorita sale pegado. ¿Sí? Entonces ya sabemos, señores, mostrar algún resultado, ¿no? O más de uno, obviamente. El programa es muy sencillo, repasémoslo rápidamente. Pasamos dos parámetros, en C sería, esta sería la línea en lenguaje C para llamar a la función llamada sumar, y estos son los dos pasos de parámetros por valor. Obviamente, previamente debe estar definidas las variables A y B con sus valores. Acá hacemos lo mismo, el valor de A, el valor de B, el orden es de izquierda a derecha. El primero A en RCX, el segundo en RCX. Es lo que hemos hecho. Una vez pasados los parámetros, podemos llamar a la subrutina, se llama sumar. Okay. Y acá está la subrutina, muy sencilla. Okay. El primer parámetro que le hemos pasado, que está en RCX, lo vamos a copiar en RAX y acá hacemos la suma, ¿no? El segundo parámetro, el valor de B está en RDX, sumamos y el resultado tiene que quedar en RAX. ¿Por qué? Porque cuando C++ devuelve una función, devuelve un entero, lo debe dejar en el registro R. Listo, eso es todo. Volvemos. Al volver, la suma que nos ha devuelto la función, la subrutina está en RAX y lo almacenamos en la variable C de memoria. Ahora vamos a completar el programa con esto que ya hemos visto. Entonces, voy a definir un mensaje. La suma es, por ejemplo, lo que hemos visto hace un momento. La suma es el formato, en este caso decimal, que me muestre decimal. Bueno, y esto, señores, acabamos de ver, ¿no? Primer parámetro en RCX, el mensaje. En printf sería así. De izquierda a derecha tenemos el mensaje. Y luego, sí, el valor de la variable C. Por valor, ¿no es cierto? RDX llamamos a printf y nos tendría que mostrar lo que está. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ya podemos mostrar, entonces, en primer lugar, podemos mostrar mensajes, cadenas de caracteres, y luego también podemos mostrar enteros con signo o sin signo. Ahora, señores, vamos a pasar a ver la otra función. Sí, la otra función que vamos a usar es lo que se conoce como la función scanf. ¿Okay? Scanf me permite comunicarme con el dispositivo estándar de entrada, que viene a ser
el teclado. ¿Ok? Viene a ser el teclado. Y entonces veamos cómo funciona. Bien, vamos a... Disculpe, ingeniero, una pregunta. Sí, señor. Interrumpa. Antes del primer call, del de suma, no le sumó 20 a RCP ni le restó. ¿Por qué en el printf sí? A ver, lo acabo de... Ok, a ver, vamos a volver a cargarlo. Creo que es este de acá, sí, que lo había borrado. Bien, vamos a cargarlo de nuevo. Ya, su pregunta es, ¿por qué acá no le pongo sub? ¿Sí? 20 y luego. Correcto, muy buena su pregunta. Lo que pasa es que en este caso no es necesario porque la subrutina, la función que yo estoy usando, estoy programando, no hace uso de ¿qué cosa? Del stack. Entonces no es necesario porque solamente estoy usando registro. ¿Cuándo es importante esto? Y obviamente, fíjese, stack point. Esto hay que ponerlo cuando las funciones hacen uso del stack, como es el caso de printf. ¿Y cuándo hacen uso del stack? Por ejemplo, después, un poquito más adelante, veremos qué pasa si yo tengo una función con más de 4 parámetros. Ok, si yo tengo una función de más de 4 parámetros, voy a pasar los 4 parámetros en este registro, ¿sí? Pero el otro parámetro o lo siguiente, tengo que usar el stack. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, sí. Pero en este caso, no es necesario. ¿Por qué? Porque esta subrutina no hace uso del stack. Porque los parámetros los tiene en estos registros. ¿De acuerdo? Acá sí, porque printf sí hace uso del stack. Si todavía quedó, bueno, lo veremos en el próximo. Sí, printf, como ven, inclusive los argumentos que le hemos separado acá en el stack lo usa. ¿De acuerdo? Pero esta subrutina no hace uso del stack. Entonces no hay para qué modificar los punteros del stack. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. Ok, muy bien, muy bien. Ahora pasemos a scanf. ¿Sí? ¿Qué es scanf y para qué sirve? Hemos visto entonces printf. Scanf es otra función. Acá lo tenemos, scanf, que nos permite capturar datos del teclado. En C se programa de esta forma. ¿Ok? 2 parámetros. Este parámetro, número, voy a definir una variable, número, por ejemplo, en el segmento .bss, donde se va a almacenar ¿qué cosa? Se va a almacenar el valor que vamos a ingresar por teclado. Obviamente se va a guardar en una variable de memoria que vamos a llamar número. Y acá lo tenemos. Pero fíjense esto de acá. Significa que este paso de parámetro es por referencia, por valor. Lo que necesita saber scanf es, dígame dónde voy a almacenar el número que usted me va a ingresar por teclado.
Hay que decirle dónde, ¿no es cierto? No tendría sentido por valor, ¿no? Y luego, y este es lo mismo que, son los mismos formatos que en print. Significa en este caso, como no hay LL, voy a trabajar en 32, por eso acá doble también. ¿Sí? Le voy a decir, yo voy a ingresar datos y esos datos se los voy a ingresar en decimal. O sea, solamente voy a usar los dígitos del 0 al 9. Si acá le ponemos X, vamos a poder ingresar a partir del teclado, entonces el número en hexa, ¿no? Se me va a habilitar todavía las letras de la A a la F. Bien, ¿cómo se hace entonces eso en Assembly? Bueno, ya podrían hacerlo ustedes. Fíjense, 2 parámetros de izquierda a derecha. El primero en RCX. Esto de acá es exactamente lo mismo. El formato, definimos una variable. Formato, lo que sea, define. Coma 0, no nos olvidemos que este es un string. Ok, 0. Ahí está. Y luego, segundo parámetro, la variable número. Por referencia, ¿no? Eso es todo, señores. Ok, veámoslo. Entonces, se llama scan F de 32. Bueno, acá no se ve mucho, ahorita le vamos a poner justamente un mensaje porque el usuario, imagínense, no sabe de qué se trata, pero incluso hay un cursor que está esperando que nosotros ingresemos datos. En este momento estoy usando el teclado y ha capturado el valor. Esto lo veremos entonces con los siguientes. 32. ¿Dónde está? Ya, lo veremos con esto de acá. Ya, esto obviamente para el usuario ya es mejor. Dice ingresar un número entero. Le estamos pidiendo, el programa le está pidiendo al usuario ingresar un número entero. Si quieren, entre paréntesis, le ponemos decimal o el mensaje que ustedes quieran. Introducimos el mensaje. Okay. ¿Qué cambia acá? Nada. Prácticamente, primero emitimos un mensaje, solamente un simple mensaje, como Hola Mundo, lo mismo. Mensaje 1, ingresar un número entero, 2 puntos. Acá no salto la línea para que el cursor quede en lo mismo. Y esto ya lo sabemos, un solo parámetro, call print. Al ejecutar hasta ahí el programa, me aparece el mensaje. Y luego lo que acabamos de ver. Acá voy a capturar el dato y lo hacemos con scan. En formato. En este caso voy a capturar un dato hasta de 64, ¿no? El formato siguiente, donde voy a almacenar en la variable número y escáner. Ahora sí, esto lo veremos en el debugger, porque quiero mostrarle algunas cositas. Bien, este es el programa. Ok. Bien, vamos al comienzo. Bueno, acá tenemos el mensaje.
Hemos definido en el segmento de datos 40, 30, 10. Acá está, de ingresar un número entero decimal. A continuación hemos definido el formato. Ahí está el formato. Ok, vamos al comienzo. Ok. Entonces, acá reservamos el espacio. Hemos dicho, como vamos a printf y scanf, necesitan el espacio. Ahí está espacio para 1, 2, 3, 4 argumentos. Ok, bueno, esto ya lo habíamos visto. Un solo parámetro. Fíjense esta ventanita de acá. Esta ventana de acá le muestra en cada momento al programador el paso de parámetros. Sí, el paso de... Tenemos primer parámetro en RSX, segundo en RDX. Claro que estos registros son los mismos de estos, ¿no es cierto? No es que sea un nuevo registro. De hecho, su valor es el mismo. Solamente que me los muestra, digamos, en el orden del paso de parámetros. El siguiente parámetro está en el stack. Esto no lo hemos visto, porque nuestra función todavía no ha pasado más de 4 parámetros. Entonces voy a pasar el primer parámetro y el único solo. ¿Han visto acá? Que es el mismo de este, obviamente. Ingresar un número entero y mostramos con F8. Ahí está. Ingresar un número entero decimal y se queda el cursor espera. Ahora veamos el scanf cómo trabaja. En RCX pasamos el formato. Ahí lo tenemos. Acá. Luego, en el siguiente, que debe ser RDX, vamos a pasar ¿qué cosa? Nosotros hemos definido un número, obviamente en la sección, el segmento .bss, entonces nos ubicaremos ahí. Como sabemos, eso está en bueno, está en la 40, 70, 30. Ok, entonces, a ver. Sí. Ok, vamos a ver si nos vamos a ubicar ahí. En la 40, 70, 30. Ahorita es puro nulo. Ok, esto lo que llamamos número, acá tendría que almacenarse el resultado de lo que yo voy a ingresar por teclado. Veamos si es cierto, le voy a dar F8, se me va a habilitar el teclado, F8, entonces ya le he dado F8 y se me habilita el teclado. Entonces ingreso este número y al final obviamente le doy Enter. ¿Han visto lo que ha pasado en memoria, señores? Ahí está el número que hemos ingresado por teclado. Obviamente en memoria está en Lido-Endian, como debe ser. Ok, y si el número que ingresamos es negativo, obviamente lo va a almacenar y representar en complemento. En este caso es positivo. Ok. Entonces, fíjense cómo podemos capturar entonces un dato, en este caso un entero por teclado, ¿sí? Ahora, vamos a hacer lo siguiente, a ver este programa.
Bueno, este es el programa que se ejecuta, que es el que acabamos de ver. Y ahora veamos esto de acá. Ingresar dice un número entero decimal y que me muestre el número ingresado es. Fíjense que no hay nada nuevo. Esto ya sabemos porque lo hemos visto. Veamos el programa. Bueno, lo llamamos SpringF ScanFin. Ese es el programa. A ver, ¿cuántos mensajes tendría que definir en el programa? ¿Cuántos mensajes tengo que definir en el programa? 2 mensajes. 2, ¿no? Obviamente. Porque acá lo tenemos. Entonces, mensaje 1, por ejemplo, ingresar un número entero decimal. Este es un simple y llano mensaje. Un segundo mensaje, que sería obviamente el número ingresado es, y esto también lo hemos visto, el número ingresado es y su forma. Esto también lo hemos visto, salto, o sea que no hay nada nuevo, ¿eh? Y acá le decimos que una vez que me muestre si el número me salta una línea tal como vemos acá me ha saltado una línea, después de mostrarme el formato para el scanf. Todo esto lo hemos visto. Una variable, llamémosla número, en este caso, como el formato es long, me va a permitir capturar datos enteros hasta de 64. Le reservamos entonces un 4. Y el programa son 3 partes. Primero, ¿qué es lo primero que debe hacer el programa? Ok, desplegar un string. Bueno, ya lo hemos visto varias veces, un solo parámetro, call printf. Acá no se olviden, señores, cuando usen el scanf, tienen que indicarle que es externo, si no les va a dar un error. O sea, acá hay 2 funciones que son externos porque no las escribimos nosotros. Bien, eso es todo, eso ya lo habíamos visto. Ahora el scanf también lo hemos visto. 2 parámetros por referencia. El primero, el formato en RCX. El segundo, la dirección por referencia. La dirección de memoria, es decir, lo que nosotros llamamos número es una dirección de memoria. Hay que pasárselo a scanf para que sepa dónde va a almacenar entonces el valor. Y luego scanf. Eso es lo que hemos visto hace un momento. Y esto también lo hemos visto. ¿Qué hace esto? Muestra el mensaje, el segundo mensaje más número, más el valor de la variable número. En número se ha almacenado el dato que vamos a ingresar por textura. 2 parámetros de izquierda a derecha, el primero en RCX, mensaje 2, y el segundo en RD. Cuidado acá por valor.
y sería esto de acá. Entonces estamos acá, ahora capturamos este número con scanf y luego lo mostramos mediante este mensaje y acá mostramos el número. Bien, si está claro este programa, señores, prácticamente ya podemos hacer cualquier programa. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que podemos desplegar cualquier mensaje, ¿sí? Sabemos desplegar cualquier mensaje o un conjunto de mensajes, ¿sí? Podríamos hacer un menú si quieren. Luego podemos capturar enteros sin signo con signo, ¿sí? Por teclado, y podemos mostrar, ¿sí?, resultados, ¿sí?, que ha realizado el programa. ¿Ok? Obviamente, a ver, veámoslo rápidamente cómo funciona esto, aunque ya lo hemos visto, digamos. Vamos a sacar este breakpoint. Ya, ahí están, señores, los tres calls. A printf, scanf y nuevamente printf. Ok, empezamos. Reservamos espacio. Pasamos un solo parámetro en este caso. Está 403010, que obviamente ahí está el mensaje ingresado un número entero. Llamamos a printf F8. Habrá desplegado el mensaje exacto. Luego scanf, 2 parámetros. Inclusive acá me pone como comentario ya el formato. Ahí está. Luego la dirección de la variable número, que obviamente está en la 407030. Ahí se va a almacenar el valor que vamos a ingresar. Bien, y justamente acá. Ahí está, señores, 407030 son los dos. Primero llamamos a scanf, le doy F8, se me habilita el teclado. A ver, ingresemos un número negativo. Fíjense lo que pasa en memoria. Le doy Enter. Está, señores, el número entero de 64 bits. Negativo, como ven. En complemento 2, obviamente. Cuidado, acá está en Lidolendia. Ahora vamos a mostrar este número. Entonces, primero, el mensaje. Está. El número ingresado es. Y ahora el valor del número, que va a mostrar dónde se encuentra en la variable número, o sea, en la 407030. Pero en este caso, ojo que está por valor, ¿no? printf necesita conocer el valor del número que va a mostrar. Se lo pasamos. ¿Lo ven acá el valor? Negativo, obviamente. Y luego F8. Ahí está. Ok, si quieren se lo puede mostrar en
En esa, si quieren, basta que cambien el formato. A ver, para finalizar, señores, veamos entonces de aplicarlo esto en suma 2. ¿Dónde estamos? Estamos acá, a ver. Sí, una suma. Ah, ya, aquí estamos. Tiene razón. Está en otra carpetita. Me equivoqué. Suma con... Ahora sí. A ver, este programa. Vamos a reunir todos los conocimientos. Saltamos una línea, supongamos que le pedimos al usuario ingresar primer número, lo que sea, el usuario ingresa un número, le pedimos al usuario ingresar un segundo número, supónganse negativo, lo que sea, y que me muestre el resultado. La suma es... ¿Ok? Bien. ¿Qué hay de nuevo en este programa? Nada. Todos los conceptos ya lo hemos visto. ¿Cuántos mensajes tendría que definir en el programa? 3 mensajes. 3 mensajes, obviamente, elemental. 3 mensajes. Acá los tenemos. Por ejemplo, ingresar primer número. Ingresar segundo número. Y el tercer mensaje, la suma es. Vamos a trabajar en 32, entonces. El formato lo necesitamos para decirle scanf que vamos a ingresar en decimal. Ahora, ¿cuántas variables no inicializadas tenemos que definir? Bueno, 3, ¿no? Una, número 1, donde vamos a capturar el primer número y se va a almacenar el número 1, el segundo número que vamos a capturar, el número 2, y el resultado de la suma. Obviamente el programa va a realizar una suma de los 2 números que hemos introducido, como lo hemos visto acá. Me va a mostrar el resultado, entonces una tercera de eso. Bien, el programa es todo lo que hemos visto. Primero, emitimos un simple mensaje, un solo parámetro, ya lo hemos visto varias veces, llamamos a premio. Estaríamos acá. Luego, un scanf para capturar el número que va a ingresar el usuario. Obviamente, ya lo sabemos, son 2 parámetros. El primero en RCE, que el formato, y el segundo, bueno, como estamos en 32, bueno, el segundo, número 1, el nombre de la variable por referencia. Eso ya lo habíamos visto. Y luego, parecido para capturar el segundo. Fíjense qué fácil, aquí pueden ser ustedes un cut y paste. Copian estas 2 cosas, lo único que cambian son 2 cosas. Un 1 en vez de este 1 pasa a 2 y este 1 pasa a 2 y ya está. O si no lo typean, obviamente,
Esto es repetitivo porque es lo mismo de esto, lo que cambia obviamente son el mensaje y la variable donde vamos a almacenar. Ahora, hagamos la suma. Muy sencillo. ¿Dónde tenemos el primer número que hemos capturado por teclado? En la variable número 1. Bueno, por valor lo copio en EAX y luego le digo sume número 2. Y ya está. Y luego le digo la suma que está en EAX, guárdenla en la variable suma. Listo. Y luego vamos a desplegar la variable suma. Y también esto sabemos cómo hacerlo. Son dos parámetros. El primero va a ser en RCX el mensaje, que es el mensaje 3. La suma es tanto. Y luego el segundo es el valor que va a mostrar de la suma de X. Estamos con datos de 32. Y entonces, y es lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, primero despliega y un salto de línea, despliega el primer mensaje, lo despliega, hacemos el scan F, vamos a capturar el número, luego me aparece el segundo mensaje, vamos a capturar el número con scan F. Okay. Y luego me va a hacer la suma, el programa, lo almacena en la variable suma y me va a mostrar entonces esa suma. Ahí está. La suma es menos 50, menos 100 más 50 menos 50. Ok, entonces como ven, señores, con esto prácticamente podríamos hacer cualquier programa con números enteros no flotantes. ¿Sí? Sabemos mostrar mensajes, sabemos capturar datos de entrada mediante el teclado y sabemos mostrar resultados. Okay. Si sabemos capturar un número, también podremos capturar n número, es decir, también podríamos entonces ingresar un arreglo solicitando al usuario que me vaya ingresando los elementos del arreglo mediante un ciclo, obviamente. ¿Sí? O puedo ingresar una matriz. ¿De acuerdo? Entonces ya podríamos hacerlo. No se olviden, les he dejado donde dice banco de ejercicio. Le he dejado, a ver acá si lo tengo a mano. Sí. Ok. Bueno, no importa no se olviden acá, si quieren, acá hay sobre todo en ejercicios 2, hay una serie de ejercicios que pueden hacerlo justamente lo que estamos viendo de pantalleo y de captura de datos por teclado. Otra cosa, no se olviden, según un rol de exámenes que está publicado hace tiempo acá, y acá tendría que salirme, acá está el segundo examen parcial, es el 15 de diciembre, ¿no? Ok, señores, ¿alguna duda, preguntas? Bien, entonces nos veremos el día lunes para continuar con el avance. ¿De acuerdo?
Bien, señores, entonces voy a finalizar la reunión. Hasta luego y gracias a todos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Ingeniero.